Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel Besanilla y en esta ocasión vamos a trabajar en torno a la mirada psicosocial. Es un tema sumamente relevante que nos va a servir como un marco de referencia y un marco teórico para la aproximación a la atención y acompañamiento psicosocial con víctimas de violaciones graves a derechos humanos y primordialmente con víctimas de familiares de personas desaparecidas. Vamos a tocar dos temas fundamentales en esta sesión. La primera es un acercamiento al contexto de las violaciones a derechos humanos en México, un contexto general, amplio, que nos va a permitir tener una mirada a vuelo de pájaro. Y la segunda ya un acercamiento mucho más específico a nuestra construcción sobre la mirada psicosocial. Bueno, primero tenemos que partir del concepto de salud mental. Y esto es algo muy importante porque conjuntamente con la concepción de salud que tiene que ver con el equilibrio biopsicosocial y no simplemente la ausencia de enfermedad, como lo establece la Organización Mundial de la Salud, la concepción de la misma OMS sobre salud mental tiene que ver con un estado de bienestar, ¿sí? En la que los individuos tienen conciencia de sus capacidades, cuentan con los elementos para afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar, pero no solamente de manera productiva económica, sino trabajar en el sentido de aportarle al mundo, sentir que son personas útiles y poder, en este sentido, hacer una contribución hacia la comunidad. Y esto es algo muy importante tenerlo siempre presente. ¿Por qué? Porque ante acontecimientos de violaciones graves a derechos humanos, de desaparición, pues obviamente es sumamente complicado el estado de bienestar. Se rompe el equilibrio biopsicosociohistórico-cultural, se altera la conciencia, se rompen los esquemas de referencia de las personas. Obviamente no es una situación normal, de ahí que haya muchas reacciones que son esperables ante situaciones anormales. Se quiebra la capacidad de trabajo y de tener una vida productiva, se quiebra el proyecto de vida y obviamente se truncan las posibilidades de contribución a la comunidad. Bueno, y esto se enlaza fundamentalmente con que en México ya desde hace más de 18 años, pues hemos tenido casos muy delicados y situaciones muy graves y vivimos en un contexto generalizado de violencia criminal y sociopolítica muy grave. Hay ejemplos como el Casino Royal, Tlatlaya, Ayotzinapa, Tanguato, Apatzingán, Palmarito, recientemente la muerte de Giovanni, ¿no? Que han generado impactos muy profundos a nivel nacional, a nivel de conciencia nacional, y han generado una seria crisis y cuestionamientos a toda la estructura y el sistema institucional. Han puesto en tela de juicio el Sistema Nacional de Derechos Humanos, ¿sí? Y han generado que el sistema internacional, los países y distintas instancias internacionales, pues volteen a ver a México, ¿no? Y como muestra un botón, ¿no? En su informe del 2012, el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la ONU, en su principal conclusión, en la conclusión de su informe dice que el reconocimiento de la dimensión del problema de las desapariciones es el primer paso para desarrollar medidas integrales y efectivas para su erradicación. Y esto es fundamental, porque tenemos que tener conciencia y tenemos que reconocer lo que nos está pasando como sociedad, como país, como servidores públicos, como instituciones, como familias. Tenemos que mirarlo sin tapujos, sin cortapisas y asumir la responsabilidad de lo que nos está ocurriendo porque está en nuestras manos el cambio de la situación. Y obviamente ante esta terrible crisis que se ha presentado y que ha impactado a millones de mexicanos, pues ha llevado a la organización social. Y es algo de lo que miramos ahora y es algo
con lo que nos enfrentamos, las organizaciones de colectivos, un fortalecimiento de la sociedad civil, aunque en los últimos 2 años se han hecho intentos por desmantelar a la sociedad civil. Sí hay una potencia organizativa de la sociedad. Uno, para proteger a los ciudadanos, para protegerse a sí mismos los ciudadanos, y en muchos casos, y en los casos particulares de desaparición, en los casos particulares de familiares de personas desaparecidas, han ido sustituyendo las funciones y las responsabilidades del Estado. Y esto es delicadísimo. Las familias han emprendido búsquedas, han hecho acciones de investigación sobre el paradero de los familiares, sobre los hechos de la desaparición. ¿Sí? Muchísimos grupos y colectivos familiares, vecinales, se organizan para protegerse, porque el Estado mexicano no logra garantizar los derechos humanos elementales, ¿no? Y obviamente esta inercia de organización ciudadana, este desarrollo de conciencia colectiva, pues ha llevado a un incremento de la movilización, como lo hemos visto con las marchas de los movimientos feministas, como lo hemos visto con las marchas de protestas en contra de los abusos policiales, ¿sí? Contra la desaparición, las protestas contra las figuras presidenciales. Y bueno, ha sido de tal impacto lo que ha estado ocurriendo a nivel nacional que ha trascendido nuestras fronteras. Uh-huh. Hemos visto cómo las fuerzas de seguridad del Estado han abusado de su monopolio de uso de la fuerza, ¿sí? Arremetiendo contra la población. Si bien hay grupos que generan provocadores, que generan daños sociales, que agreden, sí, pero también la racionalidad debe de caber en las fuerzas del Estado. Y entonces se han excedido en el uso de la fuerza. Y estas acciones pues han generado muchos daños en la comunidad, al grado, y es de tal magnitud el impacto de estas acciones del gobierno, de las instancias del Estado, de las fuerzas de seguridad, que algunas instancias internacionales han expresado su preocupación por la posibilidad de que México se encuentre ante un Estado fallido. Y esto es algo muy importante. También hay voces que han mencionado, haciendo estudios muy importantes, de que México se encuentra en una situación de conflicto armado interno. Lo que pasa es que no es un conflicto declarado y no tiene que ver con intereses ideológico-políticos, sino con intereses económico-territoriales. Por ejemplo, es muy importante y en este sentido que voltemos a ver los datos de homicidios y cómo se ha ido moviendo la estadística, ¿no? Cómo en 2019, ya dentro de este nuevo régimen, de este nuevo grupo de poder en el gobierno, pues hemos podido ver el incremento de situación de homicidios, ¿sí? Y cómo se va moviendo la estadística. O, por ejemplo, habría que voltear a ver también los distintos tipos de delitos, ¿no? En 2018, según la ENVIMPE, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad, la ENVIMPE 2019, dice que en 2018 se cometieron 33 millones de delitos asociados a 24 millones de víctimas, ¿no? 1.3 delitos por víctima. Uh-huh. Los principales delitos, el robo en la calle o el asalto al transportista, la extorsión, el fraude. Por ejemplo, ya los delitos de alto impacto, ¿no? Los homicidios dolosos, el secuestro, la extorsión, el robo, el feminicidio. Bueno, hay cifras, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad reporta que en el 2020, en lo que va del año, ha habido una disminución de ciertos delitos, pero aún así podemos comparar las cifras del 2019 y son datos relevantes a los cuales hay que prestarles atención, ¿no? Por ejemplo, las carpetas de investigación, el número de víctimas, por ejemplo, en homicidios, sí hay una disminución leve, no sé si sea estadísticamente significativa. El secuestro aparentemente bajó, la extorsión, pero seguimos dentro de este contexto de violencia social y de delincuencia organizada. Uno de los indicadores más importantes y
que más lastiman a las personas y que más lastiman a la sociedad son las desapariciones de personas. Esta ausencia del otro, este hueco, esta ruptura en la vida que se genera cuando el otro es desaparecido, ¿no? El 6 de enero del 2020, la Comisión Nacional de Búsqueda presentó su informe de actividades y, por ejemplo, mencionó que se han encontrado en México 3.631 fosas clandestinas, con más de 4.000 cuerpos, que a la fecha existen más de 61.000 personas desaparecidas, sin tomar en cuenta la cifra negra, que es del 93% en este país. El 25.000% son mujeres, 11.000 niños desaparecidos, más de 26.000 restos humanos sin identificar. Pero estos datos son cuestionados por las organizaciones de la sociedad civil. Los mismos colectivos y grupos de familias dicen que pueden ser más de 100.000 personas desaparecidas. Y hay una seria crítica muy fundada y muy dura contra el protocolo de búsqueda. Las familias no están de acuerdo cómo se están implementando los protocolos. Y me parece muy importante que escuchemos a las familias y a quienes han perdido a sus familiares y que les demos una voz y una participación. Y bueno, estos eventos, estos hechos de violencia, de criminalidad, de desaparición, generan impactos en muchos niveles, como ya lo mencionó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la recomendación 15-BG del 2018 sobre el caso Iguala, sobre los eventos de 26 y 27 de septiembre de 2014 en Ayotzinapa. ¿Por qué? Porque hay que entender que este contexto en el que nos encontramos inmersos de criminalidad, de violencia, genera impactos a nivel social, ¿no? Cuando los hechos de violencia recaen sobre el conjunto de la sociedad, sobre determinados sectores y generan daños colectivos. También tienen daño a nivel comunitario, se rompen los patrones de relación, los patrones de interacción. Ya vamos a hablar en otra ocasión de los impactos de estos hechos. También generan daños a nivel familiar, ruptura de los procesos y las dinámicas familiares, también generan una situación de victimización a nivel individual. Es por eso que resulta fundamental tener una concepción psicosocial de las víctimas en las dimensiones social, colectiva, familiar e individual. No solo atomizar y reducir al sujeto que tengo presente. Es fundamental que entendamos que esta persona que está delante de mí, demandándome una atención, exigiendo la reivindicación de sus derechos, exigiendo la reivindicación de la verdad, de la justicia, del paradero de su familiar. Es el representante, es el emergente social, es la voz de muchos miles de personas lastimadas, que a lo mejor no tienen las posibilidades de levantar su voz o tienen miedo, ¿sí? Y entonces tengo que entender la ola expansiva de estos hechos. Este sujeto pertenece a una familia a la cual también le fue desaparecido uno de sus miembros y esta familia pertenece a una comunidad y esta comunidad se articula con todo un tejido social que se está viendo fracturado y lastimado. Y entonces no es prudente que reduzcamos la expresión de la víctima solo a ella misma, sino hay que entenderla en su contexto. ¿Y qué son las violaciones graves a los derechos humanos? Lo dijo Ortega Sánchez, ¿no? Desde el 2011, por ejemplo, la ejecución extrajudicial y la esclavitud. Acabamos de ver un evento delicadísimo de ejecución extrajudicial en Jalisco, la desaparición forzada e involuntaria, el impedimento para que las personas trabajen, obtengan su sustento, la tortura, el encarcelamiento injusto, de lo cual hay muchísimo aquí en México y está saliendo a la luz poco a poco, ¿no? La mutilación o las lesiones o el desplazamiento forzado, el despojo de la propiedad. Aquí en México hay situaciones delicadas. Tenemos más de 1 millón de personas desplazadas por la violencia en las zonas de Guerrero, en las zonas del sureste, en las zonas del norte, los yaquis, ¿no? También actos similares cometidos contra allegados de las familias, ¿sí? Contra las personas en torno a las familias que están buscando.
Es muy importante visualizar estos acontecimientos en un contexto y en un momento histórico en el que están ocurriendo. Y entonces es muy importante que reflexionemos nuevamente sobre la salud mental, sobre el estado de bienestar, sobre la conciencia, sobre el ejercicio de los recursos, sobre los recursos personales para afrontar las demandas del medio. Y bueno, dijo la doctora María Elena Medina Mora en el 2019 que la inseguridad y la violencia que estamos enfrentando ha contribuido de manera significativa al desarrollo de enfermedades mentales, fundamentalmente depresión, fundamentalmente trastornos de ansiedad y adicción y un consumo de adicciones para poder anestesiar las sensaciones de dolor, de desesperanza. También dijo la doctora, en comunidades donde se vive violencia continua, como muchas que hay aquí en México, la presencia de enfermedades mentales, las inversiones aplicadas para el desarrollo no tienen el impacto deseado. ¿Por qué? Porque no se está atendiendo la desvictimización, porque no se está atendiendo la atención a las causas reales de la violencia y los impactos sociocomunitarios que se están dando. Y entonces esto nos lleva a preguntarnos de manera muy seria y profunda, como profesionales de la salud mental, como seres humanos, ¿cuál es nuestra responsabilidad ética y humana ante esto que está ocurriendo? ¿Cómo la psicología y otras ciencias y profesiones pueden incidir para frenar y revertir estos fenómenos? ¿No? ¿Cómo esta situación pues, nos pone a prueba? Pone a prueba a las instituciones, a los grupos y cuerpos de conocimiento y a nosotros como profesionales. Especialmente aquellos que tenemos una atención directa con los seres humanos, una atención directa con quienes han sufrido y experimentado estas situaciones. Entonces, ¿están nuestros referentes teórico-metodológicos preparados para enfrentar esta situación? Contamos con los métodos, los procedimientos, los conceptos, las herramientas, la actitud humana que nos permita acercarnos al otro. ¿Cómo podemos desarrollar métodos e instrumentos para acompañar de manera adecuada a nuestros hermanos nacionales en este contexto? Hay muchos esfuerzos a nivel internacional en los países donde hubo dictaduras, en el Cono Sur, en España, Argentina, Chile, Uruguay, en Guatemala. Un esfuerzo muy importante en Colombia que nutre muchos de los trabajos mexicanos, pero ya hay un esfuerzo de sistematización teórica aquí en nuestro país, un esfuerzo de construcción, de delimitación de conceptos, de que podamos tener claridad sobre lo que estamos mirando. Mucho del trabajo que vamos a exponer aquí y en otros videos tienen que ver con la socialización y la formación con base en los productos del trabajo de un grupo interdisciplinario de profesionales. Bueno, y a todo esto entonces, nosotros qué entendemos como la mirada psicosocial. Existen algunos antecedentes latinoamericanos. Por ejemplo, el Centro de Atención Psicosocial del Perú dice que la perspectiva psicosocial permite visibilizar la relación entre los aspectos subjetivos, la vivencia de los sujetos, la experiencia de los sujetos y el contexto, que es de lo que hemos estado hablando ahorita. Permite explicitar la dimensión subjetiva de las personas como una determinación de la estructura de los procesos sociales. Esto es, cómo es que la vivencia y las experiencias de las personas, la manera en que le dan significado y la manera en que lo afrontan, pues han servido para poder generar los procesos de organización colectiva, han servido para poder generar las relaciones que establecen con las instituciones públicas y la relación que establecen con el evento que sufrieron, con la desaparición de su familiar, con la tortura, y cómo enfrentan y cómo se relacionan con el mundo y con las autoridades. Y resalta la configuración de la imagen de identidad, vamos a hablar posteriormente de la categoría social de víctima, ¿no? Y subjetividad de las personas y colectivos, registrando la mutua influencia de estas dimensiones. ¿Cómo es que
el rompimiento a la vida a partir del hecho victimizante, a partir de la desaparición de la persona, construye una identidad nueva a partir del proceso de búsqueda, que se ve cargado de experiencias, de vivencias, de sentimientos, ¿sí? Y cómo esto va alterando y afecta la relación con el mundo, situación que tenemos que tener sumamente presente para poder comprender lo que está ocurriendo. El Consenso Mundial de Normas Mínimas sobre Trabajo Psicosocial nos dice de manera más operativa, es un documento más práctico, menos teórico, dice que la mirada psicosocial debe de centrarse en la construcción de procesos de acompañamiento individual, familiar, comunitario y social. Debe de prevenir, atender y afrontar las consecuencias del impacto. Esto es, hay que entender la multidimensionalidad de los impactos y cómo hay un tránsito entre la vivencia individual y las manifestaciones de dolor y el daño social colectivo general que se genera. Hay que proponer el bienestar, el apoyo social, el soporte emocional. Restablecer la integridad, fortalecer la dignidad, estimular el desarrollo de sus acciones en procesos de búsqueda de verdad, justicia y reparación. Hay que ayudar a desarrollar elementos y habilidades para el manejo del dolor, para fortalecer los procesos de búsqueda y de interlocución con las instituciones públicas, favorecer los procesos de organización grupal. No debemos tenerle miedo a los procesos de organización grupal. Eso nos va a ayudar a manejar las tensiones, nos va a ayudar a descargar los procesos emocionales y también nos va a ayudar a generar procesos de consenso. Hay que reconstruir las redes sociales de apoyo. Uno de los impactos más fuertes a partir de las violaciones graves de derechos humanos es el estigma social, lo vamos a hablar en otro trabajo, y los impactos que esto genera en las familias, en las comunidades, en los individuos. Y entonces hay que reconstruir la estructura social. Por ejemplo, los lineamientos para el acompañamiento psicosocial a familiares de personas desaparecidas del Perú señala que desde la mirada psicosocial tenemos que tener una mirada integrada y respetuosa, integrada del contexto y el proceso, acercarnos con respeto al otro. Tiene que ser multidimensional, esto es, en esta persona que tengo enfrente, en este colectivo de familiares que se me acercan a pedir ayuda, hay que entender que hay un componente biológico, hay un componente psicológico, hay un componente social y referentes histórico-culturales. Y que estas personas que están enfrente son sujetos de derecho, no son personas que ya vienen a dar lata o no son convenencieros o oportunistas que quieren venir a enriquecerse con las ayudas del Estado. Son sujetos de derechos, son seres humanos con derechos humanos que están sufriendo una situación que en mayor o menor medida es responsabilidad del Estado, ya sea porque los agentes del Estado atentaron en contra de su integridad y la de su familia, o porque el Estado no pudo garantizar las condiciones mínimas para proteger sus derechos. Y obviamente, desde este lugar, pues se cuestiona la focalización en la intervención solamente del malestar. Se cuestionan solamente las terapias de juego, solamente las actividades artísticas. Esas son técnicas y son estrategias que obedecen a una lógica, pero esa no es la verdadera sanación. Tenemos que centrarnos en comprender el proceso de vivencia y las dimensiones que se han visto afectadas. Tenemos que entender las etapas psicosociales por las que van transitando las víctimas, ¿no? Debemos de mirar este fenómeno de manera integral. Cómo las condiciones del contexto histórico-político son las verdaderas productoras de sufrimiento y nuestra respuesta, la respuesta de las instituciones, nuestra respuesta como profesionales de la salud mental, también son causantes de sufrimiento. Y entonces, cuestiona también, y debemos cuestionar, centrarnos solamente en la atención clínico-terapéutica para manejar los síntomas.
Nuestras acciones deben de ser mucho más estratégicas, centradas en la comprensión y en la articulación de procesos de reivindicación social, y no reducir nuestras atenciones al manejo del enojo por el reclamo, al manejo del síntoma. Eso hablaré de una práctica muy elemental. Y entonces, a partir de el trabajo de más de 5 años de un equipo interdisciplinario de profesionistas, de personas ligadas a temas muy serios de derechos humanos, de psicología, de salud mental, se ha ido haciendo una construcción, un esfuerzo de construcción que se actualiza, que se revisa. Estamos en un proceso de construcción de un campo de conocimientos específico para el contexto mexicano, que es distinto al contexto guatemalteco o colombiano, ¿no? Y entonces nosotros hemos propuesto, proponemos que desde una perspectiva ética, la mirada psicosocial tiene que ver con con una toma de posición como sujetos existenciales, con un compromiso hacia la acción. Tenemos que salir de nuestra zona de confort y a partir de la posición que tomemos en relación con el otro que está sufriendo, tomemos una acción. Tomemos acciones que fomenten el encuentro humano para generar una transformación del contexto social, con las víctimas, familias y comunidades que han enfrentado la violencia sociopolítica y las violaciones a derechos humanos. Esta toma de posición entonces nos lleva a acercarnos a la realidad, salir de nuestra psicología de bata, nuestra psicología de diván, ¿sí? Y hay que entender nuestra realidad como una interacción compleja de elementos socio-histórico, político, culturales, ¿no? Entender que cada uno de nosotros y cada uno de los actores, los servidores públicos, los psicólogos, los médicos, los antropólogos, los ministerios públicos, las familias, las organizaciones sociales, representan roles específicos en un escenario que es el contexto. Y ahí está sucediendo la vida humana, no en el consultorio, no en el escritorio donde se toma la declaración, no en la sala de juntas, en la realidad, en la vida, en el acontecer de todos los días. Ya a nivel un poco más metodológico, tenemos que entender que la mirada psicosocial, bueno, es un campo de articulación multidisciplinario. Esto es, no solo atañe al psicólogo, no solo atañe al abogado, no solo atañe al médico, no solo atañe al antropólogo, no solo atañe al ingeniero en comunicaciones, no. Nos atañe a todos y hay que articular los saberes y los conocimientos de todos. Conjuga específicamente saberes de la psicología clínica y social, de la psicología clínica para poder desarrollar elementos y estrategias para el mejor manejo del dolor y el sufrimiento, para fortalecer los procesos de búsqueda, y social para fomentar los procesos de interacción y de articulación grupal, colectiva, comunitaria. Todo el eje articulador de los procesos desde la perspectiva psicosocial debe ser la reivindicación de los derechos. Obviamente hay que visualizar, documentar las consecuencias de las violaciones y de la violencia, y entender cómo se van articulando los distintos actores en el contexto histórico-social. Obviamente nuestro acercamiento debe de ser dialógico, dialéctico, entender las distintas posiciones, las necesidades y exigencias de las familias, las posiciones y las limitaciones y las capacidades institucionales, y generar procesos de diálogo, visualizar las dialécticas, las distintas posiciones para ir generando procesos de síntesis enfocados en lo que sí se puede resolver, ¿no? Donde cada uno de los actores, ¿no? Donde cada uno de las personas que participan representan un rol, representan un papel, y en el actuar cotidiano, en la praxis cotidiana, se va generando una transformación de la realidad. Y entonces, ¿cómo es que podemos ir generando procesos de interacción
para la construcción y la reivindicación, para la construcción y la sanación de este profundo sufrimiento que genera la desaparición en un contexto nacional de profunda crisis institucional y humana. Entendemos que entonces para poder realizar la mirada psicosocial, pues debemos de fomentar el encuentro básico existencial con el otro. Esto es, reconocer la humanidad del otro como este otro sufriente, no como este otro que viene a demandarme, que viene a quitarme mi tiempo, no como este sujeto que nada más viene a pedir dinero o viene a dar de gritos porque está enojado. No, no, no. Hay que entender que esta expresión, comprender que todos somos unos seres humanos y que la posición en la que están las familias puede ser nuestra posición y que este contexto que vivimos es una co-construcción de todos. Todos hemos participado con nuestras acciones o nuestras omisiones en la construcción de este concepto, de este contexto. Y entonces si nosotros nos acercamos con un espíritu de humildad para reconocer el sufrimiento del otro, entonces podemos ir construyendo y elaborando distintos procesos de significado. Podemos ir construyendo puentes de encuentro y de comprensión. ¿Sí? Podemos ir construyendo referentes para poder atender el sufrimiento, para poder detonar los procesos de búsqueda de verdad y de justicia, para poder entender, detonar procesos de retroalimentación humana y de sanación profunda, no nada más atender síntomas y prescribir chochos. Y entonces, por ejemplo, dice Santiago Vera, ¿no?, que la mirada psicosocial es una respuesta teórica, ética, metodológica, práctica, para poder rescatar, reconstruir, reelaborar elementos ante el profundo deterioro de la realidad latinoamericana, donde pues estamos viviendo un profundo contexto de ruptura, un profundo contexto de degradación de la humanidad, donde somos colocados en posición de mercancías, de capital político. ¿Sí? Se transacciona con nuestra vida, se transacciona con nuestra salud, se transacciona con nuestra voluntad. Y obviamente en beneficio de ciertos grupos y posiciones. Somos objetos de violencia estructural, ¿no?, que han colocado a millones de seres humanos y a millones de mexicanos en situaciones de exclusión y vulnerabilidad. Una violencia estructural que niega los derechos humanos, que niega los derechos elementales de alimentación, de vida, de educación, de salud, y que ha generado dinámicas y prácticas que mantienen a las personas subyugadas y dependientes de los deseos del sujeto de poder en turno. Y entonces, siguiendo el pensamiento de Ignacio Martín Baró, por ejemplo, hay que reflexionar con mucho cuidado, con mucha profundidad, si nuestros saberes de psicología, esta psicología que hemos aprendido, que es muy valiosa y es muy rica y es muy interesante, esta psicología europea, psicología americana, no es una forma de discurso colonial, ¿no? No estamos siendo, como profesionales de la salud mental, adoctrinados al discurso del colonialismo imperialista. ¿Y qué tanto estos conocimientos realmente nos permiten mirar y acercarnos hacia el sufrimiento del otro? ¿Mm? Finalmente, son discursos dominantes y son discursos hegemónicos que pretenden un control social y entonces prescriben nuestros comportamientos, ¿no? Es que el método y el protocolo heredado de los países norteamericanos establece que tenemos que disminuir los síntomas. No, pero espérame.
Nuestra realidad no es la que establece el protocolo norteamericano para disminuir los síntomas. Nuestra realidad y nuestro contexto es que hay millones de seres humanos que están enfrentando la organización y las acciones de un sistema político-económico que se ha dedicado a desaparecer a nuestros hijos. Y entonces, ¿cómo desde la psicología mexicana, como desde la psicología latinoamericana, de cómo desde nuestra posición como seres humanos podemos poner estos conocimientos, reconfigurarlos, reelaborarlos para ponerlos al servicio de este otro y escuchar lo que el otro me quiere decir, no tratar de encajar al otro a un libro? Y es entonces por ello, por ejemplo, que para acercarnos nosotros como profesionales de la salud mental a trabajar con las personas desde la perspectiva psicosocial, debemos de revisar, debemos resignificar lo que sabemos, debemos reelaborar nuestras prácticas y nuestras formas de acercarnos al otro, nuestros discursos mentales. ¿Y cómo es que podemos rescatar las aportaciones valiosas e identificar las que nos limitan, ¿no? Y entonces tenemos que tener una apertura comprensivo dialógico dialéctica. Debemos poner y estar dispuestos a poner nuestro saber al servicio del otro y al servicio de la construcción de una sociedad distinta, donde, voy a retomar a Martín Baró y al Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, les recomiendo que la lean, dice: el bienestar de las minorías no se sostenga sobre el malestar de los más, donde la realización de unos sujetos de poder económico político no requiere el descarte y la negación de los otros, donde el interés de pocos no exija la deshumanización y la alienación de todos. Si pueden revisar La ética de la liberación del doctor Enrique Dussel, también es una gran obra que merece la pena. Y entonces, ¿cuáles son los objetivos desde la mirada psicosocial que proponemos como una construcción, una producción mexicana? Brindar apoyo psicológico y social, ser un yo auxiliar, ser un otro que acompañe y que le permita al otro ir reconstruyendo eso que se le quebró, ir reconfigurando las piezas de esa alma que se vio desarticulada ante la violación de los derechos humanos. Promover procesos grupales, promoverlos, no sabotearlos, no reventarlos, sanar los procesos grupales para generar la reconstrucción de las familias y la reconstrucción de la colectividad. Gestionar procesos de organización y participación. Fomentar la participación. Eso nos va a generar fortaleza. Generar el contexto pertinente y seguro para la expresión. Lugares donde, para poder escuchar y entender lo que el otro necesita, tengo que escucharlo. Valga la redundancia, ¿no? Pero también necesito que el otro se sienta seguro. Y yo no voy a poder escuchar lo que el otro necesita si no genero un contexto seguro, donde puedan compartir sus sentimientos, primero los de dolor, los de enojo, los de angustia, los de frustración, los de desesperación. Ya hay una investigación mexicana que documentó cuáles son las distintas etapas de las familias, las vamos a trabajar más adelante. Y nosotros con los otros, debiéramos construir procesos reflexivos entre las familias, las redes sociales y los acompañantes de la sociedad civil e institucionales para poder fortalecer los procesos. Bueno, por mi parte es todo en este tema. Vamos a llegar hasta aquí. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado y seguimos trabajando en otros temas. Muchas gracias por su atención.